Claro. Bueno, pues pasando al otro lado de la moneda, que es las sanciones económicas, pues bueno, ya me hablabas un poco de las sanciones y cómo afectaba el sistema de salud, me hablabas también de las licencias de importación de alimentos y medicinas. Tengo entendido que, o sea, que el gobierno cubano tiene la posibilidad de aplicar a licencias de importación que, si mal no recuerdo, concede la FAC. Sí. ¿Qué tan versátil es esto? ¿Qué tan posible es? ¿Puede el gobierno cubano, o sea, se sabe que en la práctica importa alimentos y medicinas de Estados Unidos? Entonces, ¿cómo sostener la narrativa de que, bueno, el bloqueo realmente afecta, impacta fuertemente el sistema de salud? Mira, yo creo que aquí hay que empezar por una cosa que es importante decir. Después de la desaparición de la inserción especial que tenía Cuba en la economía mundial a partir de su relación especial con la Unión Soviética, que incluyó un programa de apoyo a Cuba por múltiples razones estratégicas, políticas, ideológicas, que yo no voy a discutir, importante. Después de la desaparición de esa inversión, es difícil no reconocer el mérito importante que tiene el gobierno cubano por haber evitado una catástrofe humanitaria desde el momento en que todo ese fondo prácticamente desapareció. Hubo un interregno relativamente corto de relación bajo la matriz bolivariana con Venezuela, pero si usted ve los datos de mortalidad sobre todo, que son difíciles según las personas que hacen estadística y bioestadística, dicen que, por ejemplo, los datos de movilidad tienden a ser más fácil de tergiversar, pero que los datos de mortalidad son mucho más difíciles de falsear, por lo cual a mí me hace pensar que lo primero que habría que hacer aquí es reconocer que ante el impacto de una guerra económica, de un nivel de sanciones tan difícil contra Cuba, el gobierno cubano haya durante tantos años, no me estoy ya refiriendo a algunos indicadores de que ya eso se ha afectado a un nivel bastante grande, pero por distintas políticas, ya sea por los ingresos de las misiones médicas, ya sea por apretar el cinturón inversionista en otras áreas, ya sea por el sacrificio a mencionar del personal de salud que le ha tocado a veces en términos presupuestarios el lado más difícil del palo y viendo otros sectores, a veces con mucha menor preparación, con la pirámide invertida, viviendo vidas mucho más convenientes, esas personas han hecho un esfuerzo extraordinario. Hay que decirlo así, médicos, enfermeras, todo eso. O sea, me refiero al gobierno y también al personal de salud a este respecto. Y yo creo que eso no se puede ignorar, porque en cualquier otra situación, cuando usted tendría estándares de tasa de mortalidad infantil que durante mucho tiempo fueron la mitad más baja de la de países desarrollados, o por ejemplo de lugares en los Estados Unidos, como es Washington, D.C., por no mencionar algunas ciudades del sur de los Estados Unidos, eso yo creo que debe ser reconocido. Más allá de lo que uno pueda decir, como dije al principio, de que me parece que hay graves problemas de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha atizado la guerra económica a partir incluso de legislaciones que permiten las licencias a las cuales tú te referías. A mí me parece que, por ejemplo, fue muy importante que desde 1992, de conjunto con el establecimiento del sistema de licencias, que no son de la ley Helms, sino de la ley Torricelli, la llamada
Ley de la Democracia Cubana de 1992, se produjo una reducción significativa y se castigó el comercio con las subsidiarias. Parte de ese comercio con las subsidiarias, si usted lo estudia antes de 1992, fue en el momento de gloria de la inversión en salud, y hubo comercio con empresas norteamericanas en terceros países y con empresas que tenían vínculo con los Estados Unidos. Y eso fue algo que desde que lo hizo en 1972, 73, 73, 74, el secretario de Estado Henry Kissinger dijo que era bueno para Estados Unidos permitir ese comercio de subsidiarias, porque se iba a vender equipamiento y también el tema de medicinas y alimentos iba a tener un impacto positivo en la imagen de Estados Unidos que tenía el pueblo de Cuba. Y recuérdate que el objetivo de la política entonces de Kissinger era abrir un espacio para que Cuba se pudiese desgajar al tener una mayor interacción con el resto del mundo de la alianza especial que tenía con la Unión Soviética. Entonces, sin embargo, a la vez que se crea el sistema de licencia, esto es el momento en que se ataca el comercio de Cuba con subsidiarias norteamericanas y el acoso a empresas de terceros países que tienen una relación con Cuba. Ese primer elemento yo creo que hay que marcarlo en torno a la ley Torricelli. Segundo, yo creo que es un movimiento ambiguo el tema de la autorización de licencias para ayuda humanitaria. ¿Y en qué sentido te lo digo? Incluso para, no todavía el comercio de alimentos y medicina, pero por dos cosas. La primera, que las licencias de medicina y alimentos permitirían o podrían en algunas ocasiones mitigar el impacto del bloqueo sobre el sistema de salud. Ahora, hay cosas aquí que son importantes. Primero, que obtener esas licencias generalmente no son licencias generales, son licencias particulares, donde hay un espacio muy grande para el castigo a las empresas que se envuelven en estos temas. Y la implementación, o sea, eso es como diseño, eso hay que ir y leer la ley. Por ejemplo, hay medidas bastante duras de que hay que establecer un control bastante intrusivo en la soberanía cubana para garantizar que hasta su punto último esas medicinas no sean usadas en instituciones militares. Eso a mí me parece un elemento sumamente intrusivo. El que vaya al hospital naval en Cuba sabe que en el hospital naval y en el hospital militar se atiende personal militar, pero se atiende también miles, por no decir centenares de miles de personas que no tienen nada que ver con lo militar. Y entonces, primero que todo, el gobierno cubano tendría que aceptar que le metan el dedo, por decirlo de una manera difícil, en lugares que el cuerpo político es sumamente ¿cómo se dice? Oneroso, soportar que alguien se meta a ver a quién las personas le están recetando la medicina, dándole la medicina, etcétera. Es por eso que parte de las donaciones de medicina se canalizaron a través de Cáritas, el elemento de la Iglesia Católica y otras comunidades. A mí me conta, porque vivía en la comunidad hebrea en los años 90, que una señora que era doctora en el Hospital Calixto García, la doctora Rosa Bear, hizo un esfuerzo extraordinario para que no solo los judíos de Cuba, sino la población en general, ella le decía, mira, lo recetaba y le decía, mira, pasa por la farmacia judía que en aquel momento atendía su hija, que Dios la tenga en la gloria, Rebeca, y se le daba la medicina en lo que se podía. O sea, no es que la licencia no jugó un papel mitigador en los impactos de la ausencia de un comercio humanitario normal, que es lo que tiene como paradigma el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las opiniones sobre sanciones de muchas instituciones de derechos humanos, que son la exclusión total y absoluta, vamos a repetirlo
en esos términos, total y absoluta de restricciones a la venta de medicamentos. Incluso las cláusulas de comercio humanitario del Consejo de Seguridad de la ONU en las sanciones contra Irak después de la Primera Guerra del Golfo hablaban de crear cuentas en los países de compra de medicamentos, medicina, de equipo médico, que establecían que habría una cuenta en bancos de esas naciones sujetas a supervisión por la cual se pudiera exportar a esos países, dígase que Irak o Cuba, en este caso, pudiese exportar, vamos a ponerte un ejemplo, mermelada de guayaba a los Estados Unidos, y ese dinero iría a una cuenta y dinero de esa cuenta podría ser usado para comprar medicamentos. Ni ese paradigma existe en el tema de Cuba. Cuba no puede exportar nada a los Estados Unidos a meterlo en una cuenta que pueda ser usada, como ocurría con el petróleo iraquí, para comprar medicamentos y equipos médicos. No, los interesados en la política platista de hacer explotar a Cuba por hambre y desesperación, como lo dice el Memorándum Majory, no quieren llegar a ese punto que achicaría y cerraría la brecha en esa área de la política de sanciones. Quiere decir la exclusión total y completa del comercio de alimentos de cualquier sanción. No sé si esto lo entendiste bien o quieres que te lo explique con más detalle. Este es un elemento que tiene el mecanismo de licencia que no es el paradigmático. El paradigmático, según el modelo de la Declaración Universal, es que no importa cuán malo es ese régimen, no importa cuándo tú lo quieras sancionar, tú no tienes derecho alguno de ningún tipo a castigar a la población para que se le revele. Eso tiene como consecuencia que no se produce un colapso, el colapso último del sistema. Bueno, tienes que vivir con eso. Las leyes no son para que te guste a ti y porque seas Estados Unidos las puedas cumplir o no las puedas cumplir. Se estableció como parte del reglamento para sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual Estados Unidos no votó en contra, porque entendió que la lógica de las sanciones era esa. Y con Cuba, por distorsiones de su propio proceso político interno, asociados a la ley Helms y a la ley Torricelli, no se levanta al paradigma, trabaja por debajo, crea un mecanismo de licencia que no cumple con las cláusulas de comercio humanitario. Eso es un elemento que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Yo no quiero ir en mucho detalle, tú me dices cuándo quieres parar, pero voy a poner otro elemento que yo creo que aquí es importante. Sí, continúa. Y que tiene que ver, eso afecta, por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria también. Porque, por ejemplo, eso no es solo para los que vendan medicamentos, eso es también para los que quieren organizar una entrega de ayuda humanitaria y son afectados por ese nivel de escrutinio excesivo. O sea, nadie está diciendo que esto no debe haber algún tipo de monitoreo, pero hay un monitoreo que se va más allá de lo que las reglas del derecho internacional generalmente permiten. Y te hablé de eso del sistema de licencia. Mira, hay otro elemento que casi nadie lo puede discutir y que empieza en 1992. Y es que la ley Torricelli prescribe varias cosas. Primero, el tema de la prohibición a barcos de llevar cargamento a Cuba y que se castiga con 180 días después de la entrega del cargo a Cuba. Esa provisión es sumamente efectiva según los criterios de, por ejemplo, de informes sobre la navegación internacional, en la cual múltiples barcos que vienen no solo de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que pasan el canal de Panamá, por ejemplo, y que llegan a Cuba, y si tocan puerto cubano y no tienen la licencia respectiva de los Estados Unidos, tienen que estar 180 días excluidos de los puertos norteamericanos, que son por volumen
incluso más de un puerto norteamericano. Estamos hablando el puerto de LA, el puerto de San Francisco, el puerto de Georgia, el puerto de Miami, el puerto de Nueva York, y la exclusión de esos puertos encarece cualquier inversión que pueda hacer Cuba en importar equipo médico, medicina, etcétera. Según un informe de la World Health Association, American Association for World Health, sería la Asociación Americana para la Salud Mundial. Para ponerte un ejemplo de dato que yo tengo, que es, se hizo un esfuerzo por la Comisión de Estados Unidos, fíjate, esto no es Cuba, esto es la Comisión de Estados Unidos sobre Comercio. Ese informe se lo pidió, si mal no recuerdo, el senador Flake. Y en el informe se dice que justo después de la Torricelli, de 1993 a 1996, Cuba gastó por lo menos 8.7 millones más de lo que habría que gastar en importar medicinas que le habían sido entregadas desde Asia y Europa en relación a Cuba. Tú dices 8.7 millones anualmente, bueno, eso no es tanto comparado con otras cosas, pero si vas sacando 8.7, 8.7, 8.7, y fíjate, esto es antes de la ley Helms, por lo cual habría que ponerlo en cuenta. Fíjate si esto es negativo, que incluso en la época de Obama, el presidente de Estados Unidos le dio licencia a barcos norteamericanos para traer alimentos a Cuba, o lo hizo, por ejemplo, la administración Bush también, para traer alimentos a Cuba, con el impacto. Yo creo que la relación alimentación, nutrición y salud es notable. Le dio licencias a barcos norteamericanos, pero no adujo que no tenía autoridad para darle licencia a barcos panameños. Tú sabes que hay muchos barcos con bandera liberiana, bandera panameña. No le pudo dar licencias. ¿Por qué? Porque la autoridad que él tiene es para dar licencias a barcos norteamericanos. Entonces, hubo barcos norteamericanos que entraron en ventaja hasta en la competencia con los barcos de otros países. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiénes son los afectados en esas condiciones? Bueno, los barcos de otros países y también Cuba, que es el que tiene que pagar entonces un flete especial, un pago especial para el tema del shipping, ¿cómo se diría? El envío, la embarcación. Entonces, eso yo creo que también incluye lo que pasa con el movimiento financiero. La inclusión de Cuba en la lista de países terroristas abre a la persecución de las actividades financieras a favor del sector de salud cubano en el sistema SWIFT. Y el sistema SWIFT es una especie de nodo en el sistema financiero mundial, y entonces hay incluso mecanismos de inteligencia artificial por lo cual cualquier transacción que incluya a Cuba es automáticamente bloqueada, con las condiciones económicas de valor presente y valor futuro. Cada vez que tú dilatas una operación, y hay operaciones que no las dejan, bancos que dicen, no, mira, yo no quiero que tengas una cuenta aquí si vas a hacer operaciones con Cuba, eso encarece también el mantenimiento del sistema de salud. Tomados juntos, fíjate que no voy a ir más porque hay muchas cosas más que te puedan decir. Por ejemplo, está también el tema el componente norteamericano de los productos de equipos médicos o de incluso medicinas. Si hay un componente norteamericano mayor del 10%, ninguna empresa debe vender eso a Cuba sin una licencia especial. ¿Cuál es el resultado de eso? Un encarecimiento y una obstrucción de operaciones que son, sin lugar a duda, posibles, necesarias. Hay retarda en la obtención de licencias, que eso tiene un impacto también económico que es importante.
y las restricciones son verdaderamente grandes. Y aquí quiero enfocar el tema de las sanciones. Jorge, el tema de las sanciones, la tendencia, la literatura sobre sanciones es a separarlo cada vez más de actividades diplomáticas y considerarlo por la naturaleza del desarrollo que se llama las sanciones secundarias, asimilarlo a la idea de una guerra. No una guerra militar, no hay un bloqueo naval a Cuba, pero sí hay un bloqueo de sus transacciones económicas, financieras, comerciales. Y aquí es importante decir que la analogía con el derecho internacional humanitario se ha hecho más frecuente en los estudios sobre sanciones. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. En guerra, cuando fue el bombardeo a Yugoslavia por parte de la OTAN, muchos países ya eran firmantes del el convenio de la Corte Penal Internacional. Fíjate que no te hablo de la Corte de Justicia Internacional, la Corte Penal, el estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Y cuál fue la reacción de las Fuerzas Armadas en la OTAN? Se pusieron abogados detrás de cada misión de bombardeo aéreo en la cual se prescribía que un bombardeo que pudiese tener un impacto, por ejemplo, en un hospital, solo pudiese tener lugar si el daño colateral se justificaba con el impacto en un activo de guerra yugoslavo que permitiera finalizar la guerra mucho antes. Es decir, hubo hospitales que estaban, digamos, a 10 cuadras de un objetivo militar y que la decisión de los abogados alemanes, los abogados norteamericanos, los abogados franceses, fue no bombardear porque había un costo humanitario mayor al que la lógica militar permitía. ¿Por qué te pongo esto de ejemplo? Sí, por el costo, o sea, el costo humano que pueden tener las sanciones económicas, o sea, para el pueblo cubano directamente, ¿no? Ahora, vamos, te pongo el ejemplo de la guerra, donde se dice, fíjate, se parte en las resoluciones de la OTAN de que había que impedir un genocidio contra el pueblo kosovar, o sea, es la causa mayor, impedir un genocidio contra el pueblo kosovar en el contexto de la guerra en Yugoslavia, porque había ocurrido actos de genocidio como el de Srebrenica en el caso de Bosnia y Herzegovina. Entonces, vamos a usar la analogía sin estirarla, porque sabemos las sanciones no son un bombardeo militar, pero vamos a recordar que hasta el presidente Ramón Grau San Martín dijo en Cuba que las sanciones económicas eran actos de agresión que a veces podían causarle a un pueblo de un país pequeño más daño que una guerra misma. Eso no lo dijo Fidel Castro, eso lo dijo Ramón Grau San Martín cuando diseñó la doctrina Grau, refiriéndose al castigo que podía infringir a un gobierno nacionalista el cierre de la cuota azucarera cubana. Ahora, usemos la analogía de la guerra militar para la guerra económica. Hay casos, para ponerte ejemplo, de plantas eléctricas de hospitales en Cuba, cuyas partes y piezas correspondían a plantas producidas en Suiza. Te pongo el ejemplo. Ejemplo concreto que me he enterado. Entonces, esa empresa que vendió esa planta de producción eléctrica o de energía para situaciones de emergencia en hospitales cubanos, esa compañía fue comprada por los Estados Unidos. Fíjate. Ahora, para ir y comprar una planta de producción eléctrica, ahora la compañía subsidiaria americana en Suiza tendría que pedir una licencia especial que generalmente es denegada porque eso no es una medicina ni es un alimento. Sin embargo, el efecto que está teniendo en Cuba es el equivalente a que si el avión de la OTAN hubiese bombardeado la planta eléctrica del hospital. Porque, fíjate, no es que dijeron, oye, que tú no puedes bombardear a los enfermos, no. Tampoco se permite que bombardeen la planta eléctrica del hospital. Entonces, claro. ¿Qué Cuba tiene que hacer? Cuba tiene que hacer ir a salir al mundo a comprar la planta eléctrica en condiciones de mayor riesgo, más dificultad, gastando más dinero. Yo creo que en presencia de esto, fíjate, te estoy tratando temas que son específicos al sector de salud.
Si amplías eso al daño en la salud cubana provocada por el bloqueo en general, dígase cómo afecta el Producto Interno Bruto per cápita, para usar el índice de desarrollo humano, cómo afecta la educación, porque hay elementos, por ejemplo, en contra ¿cómo se llama? Earlier pregnancy o teenager pregnancy, sería embarazo prematuro, embarazo adolescente. Está claro que la educación tiene una correlación, sobre todo educación de las mujeres, tiene un efecto positivo en reducir el número de embarazos precoces, etcétera. Entonces, tú golpeas la educación y estás golpeando también, por ejemplo, la información sobre aborto, la información sobre educación sexual, la información sobre temas que son considerados elementos de salud hoy, como es, por ejemplo, el tema de las preferencias sexuales de las personas. Entonces, yo creo que el efecto es todavía mayor, pero en aras de no volver loco o de agotar a la audiencia, ni robarte más tiempo, me voy a quedar ahí. Me he referido a indicadores, a golpeo específico al sector de salud. Sí, sobre eso iba a preguntarte, porque bueno, me mencionas, y gracias por hacerlo, o sea, muy específicamente, medidas que golpean directamente el sistema de salud cubano, o sea, dentro del sistema de sanciones de Estados Unidos, pero muchas de estas medidas llevaban, digamos, en 2000, el organismo, o sea, el World Health Organization, libera un informe donde hace una evaluación, o sea, puntúa en una especie de ranking o escala el desempeño de los sistemas de salud a nivel mundial, y Cuba queda en el lugar 39, por delante 39 de 192. 194, 192 puede haber sido, porque Timor-Leste posiblemente se hizo estado después o algo así, sí. Por delante de Polonia, Nueva Zelanda, países del primer mundo, europeos, y bueno, las estadísticas eran de verdad increíbles, o sea, esperanza de vida 77 años, la misma que Reino Unido, la proporción de médicos por 100.000 habitantes igual superior a la de Reino Unido, y superior indicadores a países primermundistas. Sin embargo, en el año 2000 ya muchas de estas sanciones llevaban décadas, o sea que el gobierno cubano de alguna manera era capaz de solventar o de sobreponerse a este sistema de sanciones y lograr un nivel de atención médica. Bueno, permíteme una objeción ahí. Yo digo que las sanciones cobran un momento especial a partir de 1992. Por la legislación que implica tanto la ley Torricelli como la ley Helms, como algunas restricciones a los viajes a Cuba que se agregan con la Trade Sanction Reform Act del año 2000 o enero del 2001, diciembre del 2000, enero del 2001, sí. Lo que yo creo que hablar de décadas, yo creo que sería mejor hablar desde la premisa que te estoy partiendo, pongamos de una década, 9 años, 8 años. Sí, pongamos desde el 92, pero además saliendo de periodo especial, el país tenía un sistema de salud bastante sólido, incluso, o sea, sólido en comparación con países del primer mundo, sí. Y mucho, pero mucho más sólido que el que tiene hoy, que digamos que está en una crisis sanitaria bastante seria. E incluso o sea, Michael Moore tiene un documental de 2007 que se llama Psycho, que muestra trabajadores de primeros auxilios del 11 de septiembre que los va a llevar a recibir tratamiento a Cuba porque su seguro no lo cubre en Estados Unidos, en una especie de oda, carta de amor al sistema de salud cubano, sí, que en ese entonces, pues, en realidad funcionaba bien. Pero bueno, o sea,
ya llevábamos, fíjate, 2007, ya llevaba que 15 años esas Sí. sanciones. Sin embargo, el gobierno cubano era capaz de proveer un sistema de salud de calidad que hoy no es capaz de hacerlo. Igual tenemos de por medio COVID-19, pandemia, o sea, pandemia mundial que sí afectó a nivel económico, sanitario, al mundo entero. Pero bueno, o sea, lo que quiero es entender mejor o quizá equilibrar un poco el tema de la responsabilidad de gestión o mala administración, en este caso del gobierno cubano, con el sistema de sanciones. O sea, que son... es muy difícil, Entiendo. como has dicho, ponerlo en una balanza, es muy difícil, pero sí creo que la mala gestión del gobierno cubano es bastante pesada, bastante crucial en la comparación. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que tocar con precisión. Y te voy a decir algo que esto no es una cosa nueva que yo estoy diciendo. Entre 1996 y 1998 yo tomé una maestría en economía que dio en Cuba la Universidad Carleton de Canadá. Yo no sé dónde se podrá encontrar, pero posiblemente esté en la biblioteca de la Universidad de Carleton. Ese trabajo yo nunca creo que lo publiqué, sino que publiqué algunas cosas. Y desde 1997-98, porque fue el trabajo final de esta maestría en economía, fundamentalmente economía para el desarrollo, yo desde ese momento apuntaba, no era difícil, tú no necesitabas ser un académico de cohetes para sacar las cuentas que el esfuerzo que se estaba haciendo para mantener esos altos estándares era solo podía ser temporal. El sistema estaba predicado en los cuales los que mantenían los logros del periodo anterior eran los más o los peores pagados en razón de la dualidad monetaria y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Para mí no es extraño que ante el mantenimiento de las condiciones de deterioro y la dificultad que tenía el gran capital humano que la revolución desarrolló. Recordemos que cuando para 1962 Cuba tuvo una reducción de la mitad de los médicos que tuvo, bajó de 6.000 a 3.000. Y después, ya en un solo año, creo que fue en 1991, no recuerdo, no lleves esto al banco, pero es por ahí, Cuba graduaba 6.000 médicos en un año, un solo año. Ahora, por mucho que tú tengas eso, es muy difícil mantenerlo. Y de hecho, hay críticas que se hacen a las misiones médicas cubanas que están asociadas a actividades como quitarle el pasaporte, que tengan que vivir en un solo o concentrados a veces en algunos lugares, no en todos, porque en muchos lugares hay médicos cubanos en lugares muy difíciles y a veces hay dos médicos como los que secuestraron en Kenia, pero obviamente eso es muy difícil de mantener ahí. Yo creo que también lo que ocurrió, y eso se apuntó muy tempranamente, Jorge, fue el efecto que tienen elementos, por ejemplo, de malnutrición en la capacidad de mantener esos indicadores. Yo recuerdo que hubo un viceministro de Salud Pública de apellido Terry que fue removido cuando ante lo que se llamó la neuritis óptica epidémica o algo así, varias personas dijeron que había un efecto de la caída de los niveles de ingresos en la nutrición, quedando déficits nutricionales en varias familias, un alto número de familias, y eso no importa que tú tengas el mismo sistema de salud, eso te tiene un impacto en la movilidad, en las tasas de movilidad, en las tasas en generales que explican eso, particularmente en las poblaciones vulnerables. Dígase, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, se registró un aumento
en el número de bebés nacidos con, creo que se dice también en español bebés, ¿no? Babies. Me acuerdo, porque, pero no sé si en la literatura académica en español se le llame de otra manera, niños pequeños, niños párvulos, bebés de problemas de peso en los bebés. Sí, Y en español creo que se dice neonatos o algo así. los neonatos, ese tipo de cosas, neonatos o personas niños que nacen con déficit nutricionales o con problemas de peso. O sea, eso yo creo, por ejemplo, tiene un impacto sin lugar a duda y que se acrecienta en la medida en que la seguridad alimentaria se afecta. Eso Cuba lo resolvió con apoyo externo, creo que hubo donaciones importantes, había un suplemento vitamínico que se dio y que empezó a resolver los problemas, pero yo creo que a la larga mucha gente dice que el viceministro Terry era el que tenía razón y dijeron que no se manejó bien la información y todo eso. A mí, incluso después, sobre todo de la epidemia de COVID-19, me dice lo importante que es, más allá del tipo de gobierno que tú tengas, más allá del orgullo nacional, más allá de la afiliación ideológica que tú tengas, es lo importante que es políticas de transparencia en materia de salud, y aquí parece que el hombre era el que tenía razón, este señor. Otro elemento que habría que apuntar aquí, que tú tienes que tener en cuenta, es el deterioro, por ejemplo, de la red de alcantarillado y desechos. Tú vas hoy a Cuba, como yo fui relativamente reciente, como este año, y te encuentras, por ejemplo, una situación con la recogida de la basura, que todo lo demás igual, eso debe tener efecto en mayores tasas de movilidad, oportunidades para virus, bacterias oportunistas, etcétera. Muy importante en esta historia. Te lo digo porque, mira, a mí me diste por la vera del gusto al hacerme las preguntas de esto, porque yo en aquella época, cuando estuve en la Carlton, yo dije, yo quiero hacer un informe objetivo. Yo tenía ya en aquel momento discrepancias importantes con el sistema de Cuba y tenía un encabronamiento de los que después se me ha ido pasando bastante, porque me arrestaron por una injusticia y yo dije, yo no quiero cooperación con ustedes nunca. Se lo dije a la mujer del comité, le dije, a mí no me llamen para nada mientras ustedes no metan preso o le hagan un juicio a la persona que me arrestó arbitrariamente. Pero dio la casualidad que justo en esa época entré en la maestría. Y algo que para mí es muy importante como académico es cuando yo trato un tema, de qué manera yo minimizo el sesgo político que yo le pueda poner, ya que trabajo en ciencias sociales. Y recuerdo que estos temas los tuve que debatir y pensarlos para presentar este trabajo al profesor Archibald Ritter, que él ha dicho varias veces que el que me lee a mí, generalmente, que yo tengo la habilidad para escribir y decir cosas que cuando yo he terminado, nadie en el espectro político cubano queda 100% de acuerdo. O sea, el artículo lo escribí con esa búsqueda de objetividad. Y un elemento que ya desde aquel momento se apuntaba es, por ejemplo, la calidad del agua. Los problemas de la sostenibilidad del sistema y los problemas del bloqueo hacen más difícil la oferta de agua potable segura. Y eso tiene que ver con las piezas de mantener el alcantarillado y el suministro de agua. Tiene que ver con la ética y con el carácter del personal que maneja ese sistema. Y eso, por ejemplo, también tiene un tremendo impacto en la promoción de enfermedades del estómago, diarreas y ese tipo de cosas que están muy asociados a lo que la gente llama en inglés, porque aquellas clases eran en inglés, por eso hasta desde aquel momento me empecé a aprender esto así, lo que llaman waterborne diseases, o sea, enfermedades relacionadas con el agua.
Y Sí, entonces, porque por puede ejemplo, ser transmisibles a través del agua. O algo así. a través del agua. Sí. Entonces, eso yo creo que es un elemento que habría que apuntar. A mí me parece que estamos hablando de cosas que tienen. Mira, que yo creo que fue interesante, que eso no se disparó. Recuerdo que cuando conversábamos sobre esos temas, eh, había un compañero de la maestría que a mí nunca se me olvida, que él había estudiado matemáticas, y él me dijo que él pensaba que por lo que yo decía, que en otros países el deterioro de la red de agua tenía un impacto en Cuba y que la explicación que yo di, la que yo entendía era el nivel de educación del pueblo cubano y que la gente sabía que había que hervirla y hacían la manera de hervirla a como sea. Y él recuerdo que me dijo, a mí me parece que hay que desconfiar de las tasas de movilidad porque yo no creo que la educación sea tanta de que la gente, y me hace la historia, nunca se me olvida, que en su casa, en la casa él vivía con su suegra, hervían agua para consumo de la casa, pero si tú venías de fuera y decías, ¿me puedes dar un vaso de agua? Tenían como un depósito Sí, distinto sí. en el refrigerador y de ahí te daban el agua. Entonces él me Sí, decía, eso es muy común, la verdad. Me he encontrado 2 o 3 casas de amistad donde funciona así que entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que, que aquí habría que apuntar hasta qué punto es responsabilidades de mal manejo en el sistema de salud propio y en cuanto es, te digo, la situación muy precaria que tiene el sistema. No quiero dejar de hacerte el razonamiento de que las políticas en torno a información médica, por ejemplo, hubo momentos en los 90 que a través de la enmienda Berman sobre el intercambio de información se permitió, por ejemplo, suscripciones, movimientos de intercambio académico de la administración Clinton y después de la administración Obama, en las cuales, por ejemplo, se creó un sistema de salud en Cuba, de información de salud, que muchos médicos en cierta medida lograron mantenerse informados. Yo recuerdo, por ejemplo, que durante un tiempo yo tenía una novia norteamericana que ella era médico y una de las cosas que ella hacía en general era cuando íbamos a Cuba o cuando ella iba a Cuba, que yo estaba allá o que quería pasar tiempo con mi familia, una de las cosas que ella llevaba era que ella llevaba todas las suscripciones que ella tenía de revistas, muchas de ellas. Ella, como ya tenía acceso a internet, cogió las que tenía anteriormente y fue y las donó a un centro internacional a un centro nacional de documentación que estaba por ahí por la rampa, no me acuerdo ahora exactamente, porque yo sé que llevábamos muchas de esas revistas ahí, pero que habían hasta antes, hasta un momento antes, hubo regulaciones y, por ejemplo, ni hablar de que esa información, por los problemas de desconexión de Cuba con Internet, se hacían difíciles y hay regulaciones, por ejemplo, para un regalo, digamos, una suscripción. Cuando está Cuba metida, ahí te atrae el monitoreo de la OFAC y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo, por ejemplo, que las restricciones al intercambio académico tienen un costo humano también